El trauma y la teoría de la seducción. El trauma y la muerte. El trauma y el sueño. Dice, son todo el trauma y el narcisismo. Son todos temas posibles. Varios de los docentes, por eso digo, en esta presentación yo voy a comentar algunos de los temas que van a desarrollar los docentes. Entonces, vas a poder identificar qué tema con qué docente. No es lo mismo plantear, por ejemplo, el trauma y la pulsión de muerte, ¿sí? Que plantear el trauma y, digamos, la tendencia al placer, digamos, el privilegio del principio del placer. Vieron que la concepción del aparato en Freud era que justamente, digamos, el aparato tiende al placer, entendiendo el placer como la disminución de la tensión, ¿recuerdan? Esa es una idea, trauma y rebajamiento de la tensión, sería una idea. Otra idea es trauma y pulsión de muerte, es decir, aquello que tiende justamente no al rebajamiento, sino a la exaltación, que no tiende, digamos, a unión en síntesis, sino a la disgregación. Son concepciones distintas. Dos docentes van a plantearlo en dos direcciones distintas. Eso quiero decir. Uno, trauma y principio de placer, otro, trauma más allá del principio de placer. Son dos temas que te orientan en relación a qué quieres elegir. Lo que pasa es que quieres saber algo que necesitas escuchar a los docentes para saberlo. Querés anticiparlo, saberlo de antemano y tenés que escucharlos. Y ver que este docente habló de un tema. Todavía no habló nadie de un tema. Eso. No, sí, dividido, sí. La que no lo escuchó fuiste vos. Nosotros sabemos qué tema van a dar los docentes. ¿Sí? La que no escuchó los temas y se interesó por un tema más que otro, sos vos, porque no sucedió eso todavía. Se supone que te va a interesar más un tema que plantea un docente que otro, o te va a interesar más hacer los trabajos sobre ese tema. Bueno, ya estamos grabando, parece. Bueno, comenzamos entonces, ¿sí? Bueno, les presento, ¿sí?, a la docente que me acompaña, Carla Cora, ¿sí?, de la cátedra, y que nos asiste también en estas cuestiones tecnológicas, ¿sí? Pero la identificación es como docente de la cátedra, no como experta en medios audiovisuales. Las dos cosas. Lisa Robetti, ¿sí?, con la cual vamos a compartir la clase hoy. Bueno, mi nombre lo conocen. Hugo Martínez Álvarez. Yo voy a hacer una presentación, ¿sí?, una presentación, comentarles también por qué este tema, cuál es el sentido que tiene, y comentarles también un antecedente, porque este curso lo dictamos el año pasado, ¿sí? Y lo volvemos a dictar porque creemos que hay que volver a trabajarlo, ¿vieron? Que tiene que ser, digamos, expuesto de la mejor manera posible, ¿sí? El tema de trauma es el concepto de trauma, la idea de trauma en Freud es un concepto central. Hay un psicoanalista que murió recientemente, el año pasado, que decía que el concepto de trauma es un concepto axial, ¿sí? Axial como fundamental, ¿no? Como una cuestión que está presente, digamos, neurálgicamente, vamos a decir, centralmente, en cualquier idea, en cualquier, digamos, planteo del psicoanálisis. Y eso es algo de lo que vamos a intentar comentarles ahora, o voy a intentar comentarles yo, porque son las diferentes direcciones que van a tomar los diferentes docentes, ¿sí? El concepto de trauma, el psicoanálisis tuvo diferentes lugares, ¿sí?, en la teoría, quiero decir, diferentes posiciones, e incorpora una serie de problemas que son fundamentales. Si bien hay un momento, esto en el curso, vamos a decir, en los teóricos que hemos dado en la cursada, lo hemos planteado que en determinado momento Freud abandona la teoría de la seducción, ¿sí? Digo porque el trauma está ligado en esa concepción a la seducción, digamos, o sea, el traumático era el encuentro con un adulto, ¿sí?, que seduce. Y esa situación es vivida activa o pasivamente. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo se origina la neurosis? ¿Sí? Esa es la pregunta que orienta, digamos, el planteo freudiano. Ustedes saben, lo hemos comentado, inclusive hasta hoy en día, ¿no?, que la idea de que la neurosis puede ubicarse como objeto, digamos, como
constituida por diferentes elementos, ¿sí? Uno podría ser la determinación genética, otro podría ser la determinación, bueno, hereditaria en el sentido más amplio, quiero decir lo que transmiten los padres, ¿no? Entonces uno puede indagar, digamos, en la presentación de cualquier patología, si era frecuente en la familia, si un cuadro de esa naturaleza se había presentado en padres, abuelos, si había referencias, ¿se entiende? Se está remitiendo a experiencias anteriores. Freud va a incluir diferentes nociones acerca de lo que es la etiología de la neurosis, es decir, cómo surge la neurosis. Diferentes nociones. Una de ellas es la idea del trauma, basado en esto que les comento como teoría de la selección. Para referirse, digamos, un poco más contextualmente al tema, vamos a plantear que la idea de trauma podría ser homóloga, de hecho, bueno, ha sido pensado por muchas personas como homóloga, como igual, a la teoría del daño anatómico, ¿se entiende? Donde hay un impacto sobre el cuerpo en ese sentido que produce una serie de consecuencias, de daños, ¿sí? Entonces se piensa el trauma psíquico como justamente un daño que se produce en el aparato, ¿sí? Con diferentes características, dado por ejemplo la imposibilidad de, digamos, incorporar ese elemento sorpresivo, masivo, en el propio aparato. Entonces aparece la idea selectiva de un daño que se produce ahí irreparable, ¿sí? O con características distintas, ¿no? A otros daños que se producen en el aparato. ¿Ustedes conocen lo de la pizarra mágica? Pero sí la han visto mil veces. ¿Vieron esos juegos infantiles o eso? No es un juego, pero para ubicar, que seguramente todos ubican, que se trata de una lámina o de algo que se corre, donde uno dibuja ciertas cosas, levanta esa lámina o corre ese aparatito y aparece nuevamente la imagen como limpia. ¿Sí? ¿Lo ubican todos? Sí, perfecta. ¿Cómo lo llamaban ustedes eso? Pizarra mágica, sí, ¿no? Blog maravilloso lo llama Freud también en otro texto, otra traducción. Pero se trata de eso. La idea es la siguiente, ¿vieron? Entonces, hay inscripción, para eso utiliza Freud. Hay inscripción, luego se borra eso y aparece limpio. Lo que Freud estaba tratando de construir es justamente dos espacios. Un espacio donde, digamos, se inscribe el acontecimiento y un espacio donde el acontecimiento queda inscrito, ¿no? Quiero decir, una cuestión es la percepción y otra cuestión es el registro. Esa diferencia, ¿se entiende? Porque lo que Freud se planteaba es si hubiera solo un elemento, el de la percepción se saturaría. Entonces tiene que haber al menos dos. Uno donde se percibe, otro donde se inscribe. ¿Vieron? Pero, les insisto, la percepción, una vez que el acontecimiento se realizó, uno lo corre y ya queda limpio el campo, ¿se entiende? Puede haber nuevas percepciones. Bueno, ¿entienden esa diferencia? Bueno, ahora imaginen que sobre esa plancha, ¿no? Que queda limpia, se rompe ese elemento. El plástico se rompe, ¿se entiende? Eso daría un efecto, daría una muestra de algo que se daña y que no tiene la posibilidad de recorrer el camino habitual, que es el de la inscripción, o dicho de otra manera, de la percepción, y luego la inscripción. ¿Se entiende? Si se rompe eso, ya entra otra lógica distinta. Entonces, les insisto, la idea es bosquejar, en principio, cuál es la idea de trauma y cuál es la diferencia que va a recorrer a los textos freudianos entre pensar que toda neurosis es traumática o pensar que hay neurosis traumáticas y neurosis que no tienen el elemento traumático como determinante. ¿Se entiende? Porque Freud, cuando pensaba la teoría de la seducción, que ahora se las voy a comentar, la teoría de la seducción pensaba esta dimensión de que toda neurosis es traumática. Luego va a diferenciar una cuestión, es la sobrecarga de un estímulo que es, bueno, que, digamos, salta las barreras protectoras del aparato y desborda el aparato, ¿sí? Y otra cosa es pensar la constitución de las neurosis en relación, digamos, a la sexualidad. ¿Se entiende? Son dos temas distintos y necesitamos plantear cuál es la articulación entre los dos temas.
Quiero decir, una cuestión es que uno haya vivido un acontecimiento, digamos, desbordante, como puede ser el caso que teníamos, uno de los casos que teníamos en la cruzada, de un ataque, o vamos a decir, un ataque terrorista, como sucede en Atocha. Eso es una situación donde hay una bomba, donde inesperadamente aparece una gran cantidad de lesiones sobre el sujeto, conmoción, etcétera, etcétera. Y otra cuestión es el trauma como producto de la sexualidad. Estoy tratando de diferenciar estas dos cosas porque en algún momento las teorías van a estar separadas y en otro momento van a estar unidas. ¿Se entiende? Quiero decir, piensen en un acontecimiento tal como un accidente grave sobre ustedes, ¿sí? A eso lo llamamos neurosis traumática, y por otro lado, piensen, digamos, la constitución de una fobia, la constitución de un síntoma histérico, obsesivo, etcétera, etcétera. ¿Vieron? Planteamos como dos cosas distintas. Inicialmente Freud la planteaba como juntas, es decir, tanto una como otra son efectos del trauma. Nunca se abandona totalmente eso, pero tenemos que argumentar por qué. Entonces, para dar cuenta de la angustia, o sea, analizar el trauma, vamos para el lado de la angustia. Al analizar el trauma, vamos a pensar, digamos, si se trata en la lógica del principio del placer o se trata en la lógica de más allá del principio del placer, ¿no? Tánatos, pulsión de muerte, a partir de 1920, ¿se entiende? Si lo pensamos el trauma como algo que intenta inscribir a aquellos que no pudo ser inscrito, o entendemos el trauma justamente como una tendencia y expresión del más allá del principio de placer. Para reflejar un poquito lo que hemos visto, ¿no? Freud, hasta 1920, tiene una idea que el aparato, digamos, tiende al placer, ¿sí? Tiende a reconquistar el placer, tiende a buscar el placer. El placer entendido como una disminución de la atención. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea, y por eso el nombre de más allá del principio del placer a partir de 1920, porque ahí plantea que esa no es la única dirección en que el aparato, digamos, tiende. No tiende solamente a la búsqueda del placer, sino también tiende a la repetición. Eso es una idea, digamos, que aparece en Freud a partir de 1920. Hasta 1920 aparece esta idea, entonces, que el aparato tiende a buscar la satisfacción, entendiendo la satisfacción, no el placer, entendiendo como disminución de la atención. ¿Cómo construye eso? Freud, ¿cómo lo construye? Lo construye a partir de una experiencia, ¿sí? Primera, donde el aparato, digamos, vamos a identificarlo como una persona que es, digamos, como más fácil de imaginarlo. Imaginen una tensión que puede suceder en el bebé. Esto lo hemos comentado. Una tensión en el bebé producto, por ejemplo, del hambre. ¿Sí? Esa tensión que se produce en el bebé producto del hambre deja una huella. ¿Sí? La huella donde está marcada cierta tensión y se registra como displacer. ¿Se entiende? La tensión del hambre queda inscrita como displacer. ¿De acuerdo? Perfectamente. Hay una intervención de un elemento externo, de un sujeto externo, de un agente externo, dada la imposibilidad del bebé para poder, digamos, cambiar esa situación. Entonces, la intervención de ese agente externo, cualquiera que esté ahí, realmente, digamos, el agente que se suele nombrar la madre, por cercanía al asunto, ¿no? Digamos, interviene sobre esa cuestión y produce, digamos, que cese esa tensión y ese malestar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos dos elementos. El elemento 1, tensión, excitación, vamos a llamarlo displacer, ¿no? Y el elemento 2, la intervención de este sujeto, o esta gente, como quieran llamarlo, de la madre directamente, que calma esa tensión y produce satisfacción. Porque ¿qué es lo que hace? Disminuir la tensión. ¿Cómo se llama eso? Placer. ¿Se entiende? Entonces, dos marcas: la sensación, la excitación y la percepción. Entonces, tenemos un aparato que ante la vuelta de la excitación, tensión, va a cargar la huella perceptiva de la madre, en este caso que habíamos puesto como ejemplo, o de la gente que disminuye la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Hay una experiencia mítica, ¿sí? Tensión, disminución de la tensión. Y hay un segundo momento que ante la aparición de la tensión nuevamente, cuando vuelve el hambre nuevamente,
el aparato recarga justamente la percepción de ese agente que calmó la tensión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Son dos momentos que aparecen en la aparato. ¿Qué es otra forma de decir qué? Es otra forma de decir que el deseo, porque acá aparece la definición de deseo, ¿vieron? ¿Qué es el deseo en Freud? Freud va a decir, el deseo es la tendencia a recargar la huella perceptiva de la gente que calmó la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Es un acto mecánico el deseo. El deseo no es una apetencia, el deseo no es una tendencia del sujeto. El deseo es la recarga de la huella. Eso es el deseo en Freud. ¿Estamos de acuerdo? La tendencia a recargar esa huella. ¿Qué es lo que sucede? Lo hemos comentado también en los teóricos. Sucede que ante la tensión, excitación y placer que se produce, el sujeto recarga esa huella alucinatoriamente. Quiero decir, lo primero que hace el aparato es alucinar, ¿no? Cuando vuelve la atención. Tenemos un aparato entonces que tiende a recargar la huella y que tiende a ubicar, o que tiende a plantearse retroactivamente. ¿Se entiende? Porque lo que hace es recargar la huella de un suceso que anteriormente se produjo. ¿Se entiende? Eso es un aparato que tiene esa característica. Mira siempre al pasado, no busca en una experiencia nueva, busca en la recuperación de las experiencias vividas. ¿Cuál es el sustento de esto? La idea de sexualidad infantil, ¿entiende? Y la idea de satisfacción infantil y la idea de mal. Porque si ustedes muestran una lectura de Freud, van a ver que la neurosis se produce o tiene como elementos fundamentales los primeros años de la infancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tenemos en la conferencia 23, ¿no?, una construcción que realiza Freud que se llama series complementarias. ¿Sí? En las series complementarias muestra los elementos presentes en la constitución de la neurosis. Quiero decir, uno puede plantear la teoría de la seducción, que todavía no se las conté, pero ahora se las conto muy brevemente, y puede plantear otro momento, la conferencia 23, donde también muestra otra forma de concebir la constitución de la neurosis, o la etiología de la neurosis, o la causación de la neurosis. Todo tenemos para decir lo mismo. ¿Cómo se produce la neurosis? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les insisto como para que tengan claro que en algunos momentos de la teoría, digamos, converge en la idea de que toda, digamos, acto o toda neurosis es traumática, digamos, en el sentido de traumas, homologando, ya digo, un accidente a la neurosis y fundamentalmente la diferencia de esas dos cuestiones. Un tema es, entonces, el trauma sexual infantil y otro tema es los traumas que pueden ocurrir en diferentes momentos de la vida del sujeto, producto de acontecimientos exteriores. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos diferenciado eso. Y también lo podemos pensar de esta manera. Podemos pensar, digo, en el trauma causado por el deseo, en el trauma causado por la inserción del sujeto en la sexualidad, lo que prima justamente es el olvido, ¿no? Que hemos visto como piedra central, como piedra basal de la psicoanalítica, la idea de represión. ¿Sí? Es decir, lo que, o como planteaba Freud en el estudio sobre la histeria, ¿de qué sufre la histeria? De reminiscencia, de recuerdos no reconocidos como tal. ¿Se entiende? El sujeto no sabe cuál es el objeto que produce su padecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la característica fundamental, ¿no?, de la neurosis, el desconocimiento de las causas que están presentes en el padecimiento que porta. Pero ¿qué tenemos en las neurosis traumáticas entendidas como efecto de acontecimientos externos? La imposibilidad de olvidar. ¿Se entiende? Tenemos dos presentaciones distintas. ¿Qué digo? El traumatizado es aquel sujeto que no puede remitir a ese acto que le produjo semejante conmoción. ¿Se entiende? Entonces recuerda, repite, cuenta, inevitablemente, o no puede dormir porque la pesadilla ha ganado terreno, entonces el sueño ha perdido su función de realización de deseo y cumple la función solamente de pesadilla, ¿se entiende? De reiteración del acto que conmocionó al sujeto. Ahí tenemos una forma de diferenciar, o una primera, digamos, la neurosis, entendida como psiconeurosis,
sufre de olvidos, o digamos, de recuerdos no reconocidos como tal, y la neurosis traumática, como efecto de acontecimientos exteriores, digamos, el olvido no puede producirse. Es una cuestión importante porque tenemos también la idea de que el presente, digamos, hay un presente que no puede constituirse pasado, ¿se entiende? Es un presente perpetuo, ¿no? En el sentido de acontecimiento traumático es como si hubiera acaecido en el mismo momento que el sujeto lo padece, ¿se entiende? Que el sujeto lo enuncia, ¿se entiende? Está la imposibilidad de poder incluir en un acto que aparezca en el pasado del sujeto. No puede olvidar, ¿estamos? Piensa, por ejemplo, en la histeria. Es muy común la presencia de lagunas mnémicas en la histeria. Bueno, acá es al revés, ¿no? El sujeto no puede olvidar. En la histeria aparecen los olvidos, en las neurosis traumáticas no aparece el olvido. Bien. Tenemos esa diferencia, digo, para plantear como una forma de aproximación a cuál es la característica. Porque ustedes lo han visto en el caso de Mía, que hemos trabajado, digamos, en un caso que trabajamos en la cruzada, donde aparece un elemento traumático, pero también aparece el enlace con la historia del sujeto. ¿Se entiende? Bueno, esa historia del sujeto nosotros la podemos enunciar, digamos, en términos freudianos como fantasías primordiales. Quiero decir, intervienen las fantasías primordiales, o dicho de otra manera, como lo plantea Freud en el complejo de Edipo, el nuclear, digamos, vamos a decir, el elemento nuclear de la neurosis es el complejo de Edipo. ¿Se entiende? Entonces, quiero decir, la neurosis la hacemos depender de una estructura que deviene del complejo de Edipo. Y a esa estructura, y con esa estructura, con ese posicionamiento del sujeto, pueden acaecer elementos que perturben totalmente, digamos, la posibilidad del sujeto de incorporar esos elementos. ¿Se entendió? Lo dije medio confuso. Vamos a decirlo de otra manera. Tenemos vamos a decir, una neurosis subjetiva, o vamos a decir, tenemos un trauma subjetivo y tenemos un trauma objetivo. Entonces, toda la neurosis sufre de un trauma subjetivo. ¿Estamos? Pero a los sujetos pueden acaecerle, digamos, traumas objetivos, que tienen referencia a momentos, daños, ¿entiendes? Entonces diferenciamos así, decimos que hay traumas subjetivos propios de toda constitución de cualquier neurótico, en su incorporación con el sexo y con el propio deseo. ¿Sí? Tenemos traumas objetivos, producto, digamos, de los diferentes acontecimientos de diferente orden que pueden ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese elemento, traumas objetivos, suceden sobre la constitución subjetiva del sujeto, sobre el trauma subjetivo, ¿se entiende? No, por eso les comento también esto. Parte del origen de este curso tenía que ver con el COVID, ¿no? También pensar el trauma tenía que ver con la gran profusión que hubo del término trauma, ¿no? Eso es verdad, dejó efectos traumáticos, pero la posibilidad de efectos traumáticos y, digamos, la emergencia de los efectos traumáticos tiene que ver con el posicionamiento del sujeto. Quiero decir, esos elementos desbordantes, angustiantes, digamos, se responden desde un posicionamiento particular, ese es el posicionamiento del sujeto. ¿Sí? Por eso, digamos, en el caso de Mía, participante del atentado de Atocha en España, ¿sí? Responde con su posición en relación a la tiranía del padre. ¿Se Todos los sujetos que participaron, que estuvieron en el atentado de Atocha, no responden en relación a la exigencia desmesurada, superyoica del padre. Mía, que participó en ese acontecimiento, responde de esa manera, ¿se entiende? Entonces, un trauma objetivo, por supuesto que sí, pero se responde desde la subjetividad o desde el posicionamiento subjetivo de la persona. ¿Estamos de acuerdo? No se confunden una cosa con la otra. ¿Sí? Lo que pasa es que no hay forma de responder que no sea desde un posicionamiento determinado. Le digo lo último, así la digo, la de Juanis, que es lo siguiente. Uno puede pensar, digamos, una distinción que Freud utilizó, que fue la diferencia entre neurosis actuales
y neurosis de transferencia. ¿Sí? En las neurosis actuales hay un elemento presente que actúa como causa, digamos, de la neurosis, pero que no tiene relación con otros elementos anteriores del sujeto. Es un elemento presente que por sí mismo vale como para causar la neurosis. ¿Estamos de acuerdo? En la psiconeurosis, justamente, la etiología o la causa de la psiconeurosis está dada en una serie de sucesos que tienen una serie de inscripciones en el aparato y el vínculo entre esas inscripciones dan como resultado la constitución de la neurosis. ¿De acuerdo? Entonces, un elemento actual y presente y un elemento, digamos, que se configura a partir de una serie de experiencias y de inscripciones en el aparato. Primer caso, neurosis actuales, segundo caso, psiconeurosis. ¿De acuerdo? Ahora, digamos, ¿qué es lo que Freud plantea como enigmáticamente que es interesante, digamos, para pensar? Dice, ¿ustedes saben cómo se forman las perlas? Sí, ¿no? Las perlas. Vieron que son arenas que entran en la almeja tratando de, digamos, de impedir el daño de esa arena, lo que hace es excretar, ¿no?, el nácar, y se forma justamente una bola de nácar que impide que la arena dañe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el centro de la perla, natural, ¿no?, hay una arena, hay un grano de arena. Quiero decir, en el centro de la perla hay un elemento que no es perla. ¿Sí? Le digo esto porque la frase que Freud utiliza dice, la neurosis actual, elemento actual y presente, es la arenisca o la arena de la perla psiconeurótica. ¿Se entiende? Entonces, enlaza neurosis actual con un elemento presente con representaciones que se inscriben psiconeurosis. ¿Estamos de acuerdo? Quiero decir, hay vínculo a pesar de que se trata de elementos distintos. Sí. Perdón, no sé si está bien, dijiste que la neurosis actual es la arena de la... No, la neurosis de transferencia, perdón. No, lo dije bien, a ver. La neurosis actual es la arenisca de la perla psiconeurótica. Ah, arenisca ella. Es el grano de arena, no, el grano de arena. La neurosis actual es el grano de arena de la perla psiconeurótica. ¿Sí? Quiero decir, aunque se trate de inscripciones, hay un elemento que no pertenece a la inscripción en la psiconeurosis. ¿Sí? Bueno, comentar muchos de estos temas, como les insisto, nos llevan entonces a repasar todos los temas que hemos visto en el sentido de los síntomas, cómo se presentan los síntomas y cuál es la relación entre el trauma como elemento, digamos, presente en cualquier forma de la neurosis y por otro lado esa conformación. Insisto, vamos a tener una descripción bastante extensa en la conferencia 23, ¿sí? Pero es muy interesante porque recorriendo la idea del trauma vamos a encontrar todas las dificultades que encontró Freud a lo largo de su concepción teórica y por qué se descartó una cosa de la otra y cuál es la relación entre estos dos tipos de neurosis que, a pesar de diferenciarlas, plantean elementos en común. ¿Estamos de acuerdo? Así que el curso va a consistir en estos comentarios. ¿Sí? Para simplemente comentarle, digamos, va a comentar ahora el tema, ¿no? Pero María José Francia va a plantear el contexto en que el trauma, la idea del trauma se desarrolló en Freud. ¿Sí? Las clases posteriores, las últimas dos, Laura Rangoni y Carola Grassi, no les voy a comentar, pero tiene que ver justamente con la formulación lacaniana, tiene que ver con esta constitución del síntoma. Bueno, los diferentes docentes van a encarar de diferente manera este tema, que le insisto, es centrar en la teoría, en la forma en que se constituye el síntoma y la forma en que se constituye el sujeto. ¿Sí? La dejo ahí. Gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos al inicio de este curso. Es un gusto para nosotros estar acá. El curso se llama El trauma en psicoanálisis y mientras te escuchaba, Hugo, pensaba en el psicoanálisis como una ciencia conjetural, ¿sí? Con un saber provisorio. Por eso lo que va a acontecer, probablemente como un obstáculo epistemológico al momento de dar cuenta de los conceptos, es que nos vamos a encontrar con Freud
revisando a lo largo de toda su enseñanza y otros psicoanalistas, como por ejemplo Lacan, en las últimas 2 clases que ustedes van a tener, aquellos que están realizando el curso de posgrado, un saber que se revisa a sí mismo, ¿sí? Donde vamos a encontrar, como Hugo ha mencionado muy bien, distintas definiciones de trauma, ¿no? Por ejemplo, el subjetivo y el objetivo, distintos modos de funcionamiento del aparato psíquico con sus diferentes escrituras. Es decir, lo que no tenemos que tratar de hacer es encontrar la definición, porque cuando intentamos hacer ese recorte es cuando empezamos a escuchar las diferencias, es decir, Freud revisando la teoría, y entonces uno dice, pero ¿cuál es la verdadera? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar diciendo, ¿se escucha bien? ¿Sí? Entonces, el trauma es un problema teórico con implicancias en la clínica. Cuando digo un problema teórico, estoy diciendo que se trata de un hecho de lenguaje. Es un hecho de lenguaje central en el discurso psicoanalítico, por eso es tomado por Freud, por Lacan y por otros psicoanalistas. Cuando digo que es un hecho con implicancias en la clínica, estoy diciendo, retomando lo que dice Hugo, inherente al desarrollo de las neurosis actuales y también en relación a la psiconeurosis. ¿Qué quiere decir? Que poder situar, esto nos va a guiar en relación a la dirección de la cura, ¿sí? Por eso decimos que es un problema teórico con implicancias en la clínica. Yo le puse de nombre a esta clase investiduras libidinales, tiempo y repetición. Como veíamos en la presentación del presente curso, junto con la cuestión etiológica causal de la neurosis y lo contextual del surgimiento del término, la centralidad del concepto de trauma está dado por el vínculo intrínseco con los conceptos como nociones conjeturales, como términos conjeturales, con el vínculo intrínseco con los conceptos de inconsciente, sexualidad o investiduras libidinales, tiempo y repetición. En relación al concepto de inconsciente, simplemente voy a decir en este punto, y me voy a permitir esta digresión, que es un discurso que viene del otro, que tiene que ver con una alianza, un intervalo, que el inconsciente es un hecho de discurso. El inconsciente se presenta en la superficie del lenguaje. ¿Recuerdan? Así lo vimos en la primera parte de la materia, cuando dimos cuenta de cómo descubre Freud el inconsciente a través, por ejemplo, del olvido del nombre propio Signorelli. ¿Recuerdan? Ahí Freud se anticipa a los lingüistas, ¿sí? Entonces hace toda esa disquisición donde dice, ¿qué pasó? Que Freud se olvida, Freud mismo dice, ¿qué pasó que me olvidé de este nombre? Y vienen en su reemplazo formaciones sustitutivas que eran Botticelli y Voltrafio. Ahí él segmenta esos nombres y ahí es donde, podríamos decir, se encuentra lo que después va a ser desarrollado por los lingüistas y por Lacan, tomando los aportes de los lingüistas, fundamentalmente los lingüistas estructuralistas como Saussure, Menis, Jacobson, lo que después va a ser denominado como el significante y sus leyes. Esto lo van a ver en materias posteriores, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hablamos de investiduras libidinales, tiempo y repetición, como menciona tiempo, estamos dando cuenta de una de las características del inconsciente, como ustedes recordarán, que es la atemporalidad. Y acá me gustó mucho escuchar, Hugo, esto que decías en relación a la noción de la pizarra mágica, ¿no? Aquella que se inscribe y aquello que no se inscribe. Porque el sujeto en determinado momento y frente a determinada condición no va a contar con esa representación palabra que le va a permitir después realizar la operación psíquica del olvido, ¿no? Ya en 1914 Freud va a decir, en recordar, repetir y reelaborar, el paciente no recuerda, actúa. Entonces yo me pregunté mucho sobre esa frase de Freud y dije, ¿pero qué tiene que pasar para que alguien recuerde? Como bien decía Hugo, tiene que poder olvidar. Para que haya olvido, tiene que haber una representación palabra, ¿no? ¿Qué sucede frente a los hechos traumáticos? Ahora vamos a ver un poquito más esto,
que el sujeto no contó con esa representación palabra para que después opere la represión y sea olvidada. Por lo tanto, es esa dimensión del tiempo, como bien decía Hugo, de ese pasado que no es pasado, es presente. Es presente y es futuro, ¿no? ¿Entiende esto de la temporalidad, de la importancia, cómo se articula el tiempo en relación a lo traumático? Ya sea por ser una de las características del inconsciente, la atemporalidad del inconsciente, ya sea porque el aparato psíquico no va a poder producir un olvido sobre aquello que no contó con la representación palabra. Bien. Entonces, el análisis del trauma problematizó a Freud a lo largo de toda su obra, sosteniendo algunos autores la inexistencia de una definición unívoca del mismo. No obstante, vamos a comenzar por hacer una breve mención de la elaboración del concepto en Freud para detenernos puntualmente en el desarrollo metapsicológico del concepto de trauma. Desarrollo metapsicológico del concepto de trauma. ¿Se acuerdan? Este fue un tema que dio mucho trabajo, que tiene que ver con la metapsicología, es decir, esa forma de argumentar, ¿no?, que va a construir Freud, donde va a dar cuenta de el psiquismo en sus aspectos tópicos, ¿se acuerdan? En relación a los lugares, los aspectos dinámicos, algunos hechos psíquicos siempre pensados en términos de un conflicto, y un aspecto económico que tiene que ver con las magnitudes de las fuerzas, ¿no?, o las magnitudes de las excitaciones libidinales, o aquel aspecto de la pulsión que no cae bajo la represión, ¿no? La represión va a operar sobre la representación en la pulsión, no así sobre el cuánto, ¿no? ¿Se acuerdan que la pulsión, este concepto límite entre lo psíquico y lo somático, ¿no?, que cuenta con un componente representacional y un quantum de energía, un quantum libidinal? La represión no va a operar sobre ese quantum libidinal, por lo tanto eso es lo que va a permitir que se enlace a otras representaciones y emerja bajo la modalidad de formaciones del inconsciente, tales como el sueño, el chiste, el síntoma, el olvido, como les mencionaba recién. Bueno, entonces, me quedo pensando en el trauma en relación al tiempo, al afecto y a la investidura. El afecto claramente es el que dice Hugo, que es la angustia. Estas categorías, tiempo, afecto e investidura, me van a servir también para situar las coordenadas del concepto de repetición en Freud. Yo diría que esto lo estoy pensando ahora, ustedes, ¿no?, que así como hablábamos de que los trabajadores del sueño eran, ¿se acuerdan?, condensación, desplazamiento, miramiento por la figurabilidad y elaboración secundaria, yo diría que el obrero del trauma es la repetición. Esto lo acabo de pensar ahora con ustedes, algo de la repetición, que a partir de 1920 ese concepto va a ser sumamente enriquecido y transformado por Freud, y va a hablar de compulsión de repetición. Repetición hasta 1920. 1920, Freud revisando sus conceptos, estos conceptos provisorios, como les decía al comienzo, ¿no?, compulsión de repetición. Bueno, pero en 1893, Freud y Breuer escriben Estudios sobre la histeria. Esto está en el tomo 2 de las obras completas de Freud, de la edición Amor-Rortu. En 1893, en el texto sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, Freud va a dar por lo menos 3 definiciones de vivencias traumáticas. La primera, la vivencia traumática puede ser el correlato de un único hecho, que por su naturaleza, terror, conlleva el efecto de trauma. Cito, el trauma psíquico, o bien el recuerdo de él, obra al modo de un cuerpo extraño que aún mucho tiempo después de su intrusión tiene que ser considerado como de eficacia presente. Fíjense, 1893, no había escrito la metapsicología, no había escrito sobre lo inconsciente, no había escrito sobre la represión, mucho menos sobre sexualidad infantil. Por lo tanto, va a decir, dice,
trauma psíquico o bien el recuerdo, ¿no? Acá es como que les daría como el mismo estatuto. Después nosotros vimos en 1914 que va a diferenciar, ¿no? Recuerdo de repetición, ¿no? Claro, acá yo ya me pongo a pensar varias cosas. ¿Qué quiere decir que por su naturaleza terror? Terror. Terror, diferencia de miedo, diferente a la angustia, ¿no? Terror es esto que podemos mencionar como aquello que irrumpe en el aparato psíquico, recuerdan que lo vimos, ¿no? Rompiendo esas barreras protectoras antiestímulos, ¿no? Y podríamos decir así, dejando como una cicatriz. Es esto mismo que decía Hugo cuando dice en ese texto, Notas sobre la pizarra mágica, qué pasa cuando esa superficie queda rasgada, ¿no? Queda rota. Bien. Otra definición es, la vivencia traumática puede estar conformada por pequeños traumas, va a decir Freud, entendidos como piezas de una historia de padecer, ¿no? Entonces, un solo hecho o varias piezas que forman una historia de padecer. Claro, acá no había todavía definido las neurosis de destino, ¿no? En el más allá del principio del placer, cuando habla de algunos observables, esa fue una de las preguntas del parcial, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los observables clínicos que le permiten a Freud dar cuenta de este más allá del principio de placer? Uno era esta neurosis de destino. Hay un artículo de Freud que se llama Los que fracasan cuando triunfan, ¿no? También visto en relación al trabajo analítico, cuando el paciente que empieza a mejorar abandona el análisis. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Y qué pasó? Pasó la segunda teoría pulsional, ¿no? Pulsiones de vida y pulsiones de muerte. ¿Se acuerdan? El primero era pulsiones yoicas o de autoconservación y pulsiones sexuales. En 1920, el famoso giro del 20, dice, pero acá hay acontecimientos que el sujeto repite, ¿no? Al modo de los sueños traumáticos, al modo del juego del Fordham, al modo de las neurosis traumáticas, o al modo de esto de la reacción terapéutica negativa, temas estos muy difíciles de dar cuenta, ¿no? Donde el sujeto no va en búsqueda del alivio de la tensión del aparato psíquico, sino que repite actos que producen un incremento de la tensión al interior del aparato psíquico, ¿no? Bien. Digo esto porque esto es central para pensar los obstáculos en relación a la dirección de una cura, ¿no? Porque uno podría decirle, por ejemplo, lo que estoy pensando ahora, alguien que presenta un consumo problemático de sustancia, digamos, ¿no? Poder decirle algo de esto, ¿no? Me acuerdo de un paciente que consultaba porque la madre le había encontrado voy a decir este término que no es, ustedes ya lo van a entender, como colillas de marihuana en la ventana. No era la palabra colillas. ¿Cómo se llaman? Ahí está. Bien. Entonces, claro, la madre le dijo que tenía que ir a terapia, ¿no? ¿Qué conocimiento tiene, no? Y en realidad yo decía, ¿qué le decía a este paciente? Mira, no fumes, tu mamá no le gusta. ¿No viste cuánta plata gastas en esto? Claro, hasta que él dijo, me acuerdo que estudiaba arquitectura, fíjense esta palabra que va a ser muy significante, ¿no? Esas palabras que representan al sujeto, que no podía avanzar en su carrera de arquitectura porque siempre llegaba tarde a la materia estructuras, ¿no? Algo del orden de la estructura le empezó a hacer obstáculo a lo que parecía ser uno de sus deseos, ¿no? Porque no es tan fácil. Deseo estudiar arquitectura, ser arquitecto, y no deseo fumar un poquito todos los días a la tarde si me relajo, ¿no? ¿No? Entonces, hay algo en el sujeto que va en búsqueda de ese aumento de esa tensión, ¿no? No la disminución, como decía Hugo, haciendo referencia a la primer vivencia de satisfacción, ¿no? Esto quedó claro, ¿no? Cuando él hacía mención a esto, ¿no? Una cosita simplemente para situar esto que está planteando, que me parece fundamental. El tema no es que hay objetos buenos o malos.
que la marihuana está mal y hay algo que está bien, se entiende, sino la función que tiene. Porque el psicoanálisis no es una moral de aquello que está bien o mal. Lo que sí entiende, ¿para qué está ese elemento ahí? Entonces no importa si se trata de un porro o se trata de, no puedo dejar de leer literatura, ¿se entiende? Pero cuando tenía que ir a la materia de estructuras, lee literatura. O se fuma un porro, es igual, ¿se entiende? Entonces ese es el elemento, si no parece que fuera como una moral. No hay cosas que bien, cosas... No, no, el elemento es qué función tiene. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces dijimos, seguimos en Freud 1893. La vivencia traumática como el correlato de un único hecho. La vivencia traumática conformada por pequeños traumas, esas piezas de una historia de padecer. La vivencia traumática será el resultado, la definición del encuentro entre algunos hechos que solo van a adquirir valor traumático solo en la medida en que coincidan con cierto estado en que se halle el individuo. ¿No? Esto me pareció también muy interesante, ¿no? Como que la vivencia traumática es el resultado del encuentro entre algunos hechos que solo van a adquirir valor traumático solo en la medida en que coincidan con cierto estado en que se halla el individuo. Y ahí podemos pensar también, por ejemplo, el primer día que entré al colegio, el primer día que fui al jardín, ¿no? El nacimiento de un hermanito, estoy inventando también, ¿no? Cuando mis padres se separaron, ¿no? ¿Qué quiere decir que entonces un hecho es traumático? Es algo que irrumpe en la vida del sujeto en un momento en que el sujeto no cuenta con palabras para poder representarlo. El día que di el primer final, ¿no? El día que tuve mi primer paciente, ¿no? Es decir, es aquello que acontece en la vida de un sujeto en un momento donde no dispone de palabras para representarlo. Acá yo puedo seguir con Freud, es lo que debería ser, Freud 1895 sobre psicoterapia de la histeria. Voy a hacer eso así yo cumplo con lo que tengo que hacer y después me voy a permitir hacer una mención a algunas cuestiones que estoy pensando que es un aporte de la literatura al psicoanálisis. Va a ser breve. Pero voy a seguir con Freud 1895 en el apartado sobre psicoterapia de la histeria. En el apartado 4 de psicoterapia de la histeria, Freud parece retomar la concepción de traumas parciales, pequeños traumas de una historia de padecer, para dar cuenta de las características, esta es la palabra clave, las características de la estratificación del material psíquico. Estratificación del material psíquico y las consecuencias que este tipo de estratificación tienen en la dirección de la cura. Acá me permito pensar esta estratificación del material psíquico como el antecedente a esta topología, digamos, a estos lugares, ¿no? Con los cuales Freud va a dar cuenta del aparato psíquico. Primera tópica, ¿se acuerdan? Inconsciente, preconsciente y consciente. No pensando el inconsciente como un lugar metido adentro de no sé dónde, en la profundidad de no sé qué órgano, ¿no? Sino aquel material psíquico que tiene una cualidad y tiene aspectos cualitativos y cuantitativos, que hacen que el sujeto no pueda disponer de ello, salvo por sus formaciones. Entonces, esa estratificación del material psíquico me parece que es cuando Freud empieza a pensar este aparato psíquico conformado por distintos sistemas, distintas leyes, distintas formas de presentación de lo psíquico. Y también me permito pensar, primera tópica, segunda tópica, ¿se acuerdan? Yo, super yo y ello, conferencia 31, ¿se acuerdan? Conferencia 31. Donde ahí él dice, por favor, no homologuen yo a conciencia, ¿no? Dicen, es más, él constituye esa segunda tópica a partir de un problema que se le va a presentar, que son los sentimientos inconscientes de culpa, ¿no? A partir de problemas que él va encontrando en la clínica, es que avanza en la teoría. Esto lo digo siempre.
El inconsciente no lo descubre Freud fumando su pipa, mirando por el consultorio de la calle Vergase en Viena. Lo descubre a partir de problemas que se le presentaban cuando quería abordar algunos problemas clínicos, algunos síntomas de la clínica, frente a los cuales la medicina no daba respuesta en aquel momento y tampoco la da ahora. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con qué? Con esta estratificación del material psíquico, ¿no? Ahora les voy a leer lo que dice en Psicoterapia de la Histeria, es un poquito engorroso, igual esta clase va a estar subida al campus, está escrita y va a estar subida. Y después Lacan, solamente voy a decir esto, va a hablar de los registros, también los va a llamar planos de lo psíquico, y va a poner estos nombres, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Simplemente voy a decir eso. Entonces podemos situar algo de esa conformación del aparato psíquico en 1895 como una estratificación. Después, esta intención de Freud de formalizar esto que él veía en la clínica, primera tópica, segunda tópica, y después una forma de dar cuenta de la estructura con Lacan a partir de lo que él va a llamar planos, o después los va a llamar registros. Bueno, entonces, él va a decir que el material psíquico de una histeria se figura como un producto multidimensional de por lo menos una triple estratificación. Primero, núcleo de recuerdos. En él estuvieron presentes recuerdos de vivencias o de hilaciones de pensamiento en las cuales ha culminado el momento traumático. En él encontró su plasmación la idea patógena. Esa frase, la idea patógena, después lo que va a llamar es el núcleo de lo real también, ¿no? O el núcleo patógeno. También puede ser el ombligo del sueño. Quiere decir que va a haber algo de ese material psíquico que no va a ser recubierto del todo por lo simbólico, por la palabra. ¿Ven cómo se complica, no? Esto, ¿no? O sea, la palabra, lo que alcanza, el único recurso que tenemos de todos modos es la palabra. Por lo tanto, va a haber una famosa que se trata de bordear lo real, por ejemplo, ¿no? El trabajo de la pulsión por medio de la palabra, ¿no? Ahí se empieza a complicar, ¿no? Lo real en lo simbólico en lo real, lo real en lo imaginario. Después se lo voy a mostrar con un ejemplo. Bueno, el material mnémico tiene que ver con la memoria, ¿se acuerdan? Lo mnémico. El material mnémico de diferente índole se agrupa alrededor de ese núcleo. Este material mnémico es el que, dice Freud, el que es preciso reelaborar. La palabra en alemán es durcharbeiten. Es la que repite en recordar, repetir y reelaborar. Esta palabra reelaborar es la que nos da la pista cómo trabajamos. ¿Cómo trabajamos? Con la reelaboración. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos cómo trabaja el analista acá frente a la repetición, frente al trauma, ¿sí? No al modo del desciframiento del síntoma, ¿no? Por eso es la diferencia que decía Hugo entre neurosis actuales y psiconeurosis, ¿no? Donde en la psiconeurosis hay un aparato simbólico que ha trabajado ahí, la perla, ¿no? Como decías vos, la perla, sino que el trabajo en este sentido va a ser probablemente por medio de una construcción del lado del analista, construcciones o actos del lado del analista también, ¿sí? No va a ser al modo de una interpretación, ¿se entiende? Cuando hay algo del orden de lo traumático. O sea, la intención va a ser ahí que aparezca ¿qué? Representación palabra, para que se produzca ¿qué? Un olvido. Porque si no, el sujeto vive en ese permanente pasado que es presente y es futuro. Por eso alguien dice, siempre me pasa lo mismo, siempre tropiezo con la misma piedra, siempre elijo el tipo equivocado, siempre elijo la mina que me quita la vida, siempre me echan del trabajo, siempre me termino... O sea, ¿qué es ese siempre? Es esa cuestión del orden de la repetición, donde interviene la pulsión, ¿recuerdan esa estratificación? Por eso digo, no es todo palabra, ¿no? Está la pulsión, están las investiduras libidinales, que hacen lo suyo, que trabajan ahí activamente. Bueno, entonces, ¿cómo es ese triple ordenamiento? Hay un ordenamiento lineal cronológico.
Dice, se trata de la formación de un tema que agrupa recuerdos de una misma variedad en una multiplicidad estratificada en sentido lineal. Ese material psíquico se va a presentar al modo de un fajo de actas de un paquete. Esto yo lo pienso, fajo de actas de un paquete es una frase tan antigua, no sé, fascículos dice acá, no sé, sería como una carpeta, como un archivo, ¿no? En la compu, donde yo toco y aparece ahí algo primero, ¿no? Dicho ordenamiento tiene lugar dentro de cada tema singular. Afloran cada vez en un orden cronológico tan infalible como lo es el de la secuencia de los días de la semana o de los meses en una persona de mente normal. Ese es un ordenamiento, o sea, cómo aparecen los temas, ¿no? Un ordenamiento lineal cronológico. Después, un ordenamiento concéntrico. Temas ordenados de un modo concéntrico alrededor del núcleo patógeno. Fíjense, el núcleo patógeno. Son estratos de resistencia creciente hacia el núcleo, zonas de alteración de la conciencia. Alteración de la conciencia. Todavía no tiene la definición de inconsciente propiamente dicho, ¿no? Dentro de los cuales se extienden temas singulares. Cuando más hondo se cala, va a decir Freud acá, mayor dificultad encontramos. A mí me gusta decir acá que si hacemos las cosas bien, la resistencia va a aparecer. Si hacemos las cosas bien, va a aparecer la resistencia. Y el tercer ordenamiento es un ordenamiento dinámico, no morfológico. Piensen en este momento, por favor, en el olvido del nombre propio Signorelli. Ordenamiento dinámico, no morfológico, caracterizado por hilos lógicos. No dispone del concepto cadena significante. ¿Se entiende? Hilos lógicos. Uno debería seguir la marcha del encadenamiento con una línea quebrada. Este tercer tipo de ordenamiento, el más esencial y sobre el cual es dificultoso establecer un enunciado universal, es el ordenamiento según el contenido del pensamiento, el enlace con los hilos lógicos que llegan hasta el núcleo enlace, el cual en cada caso puede corresponder un camino irregular y de múltiples vueltas. Un camino irregular y de múltiples vueltas. Esto me parece que define un poco lo que es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo como analistas, un camino irregular y con múltiples vueltas, porque es volver una y otra vez de esto que no alcanzó a inscribirse. Bueno, en 1920, esto igual lo van a desarrollar los otros docentes, la dimensión del trauma se complejiza aún más con el concepto de compulsión de repetición. Quiere decir, vivencias pasadas que no contienen ninguna posibilidad de placer, en que tampoco en aquel momento pudieron ser satisfactorias, ni siquiera en relación a las emociones reprimidas de entonces. Ahí es donde se produce ese giro en la concepción del aparato psíquico que ya habíamos adelantado. Y me gusta esto también de Freud, ya en 1934 y 35, en el texto Moisés y la religión monoteísta, donde el trauma es definido a partir de un acervo, miren esto, acervo de huellas ópticas, pulsión escópica, y auditivas, pulsión invocante, referidas a un momento en el que el sujeto no disponía de palabras para representar. Bueno, como yo les decía, acá hicimos un sucinto recorrido por la definición de vivencias traumáticas en Freud, articulada a las distintas concepciones del aparato psíquico. Vengo trabajando, ¿tengo unos minutos? ¿Estamos con tiempo? 10 minutos. 10 minutos, bueno. Hace un tiempo que vengo trabajando con, casi digo colegas, pero me superan ampliamente, que son quienes estudian el lenguaje realmente, ¿no? Que tengo el gusto acá de tener muy cerca, que es la doctora Estefanía Di Meglio. Con ella, doctora en letras, con ella, ella me ha orientado a mí para poder revisar en algunas novelas de la narrativa de la postdictadura en la Argentina. Novelas de la narrativa de la postdictadura en la Argentina, donde aparece en el lenguaje una manera de representar lo traumático. ¿Cómo aparece en el lenguaje? Esto pareciera una contradicción. Les acabamos de decir que en el lenguaje aparece una representación palabra, por lo tanto eso permitiría el olvido, ¿no? Entonces no estaríamos en lo traumático. Si hablamos de representación palabra, Lacan después va a decir significante, ¿no?
Ustedes recuerdan la definición de las dos leyes del inconsciente, ¿no? Condensación y desplazamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que la definición del desplazamiento tenía que ver con una movilidad de las investiduras, ¿sí? De una representación a otra? Mientras que la condensación era la posibilidad que una representación tenía, como el sueño de la inyección de Irma, ¿se acuerdan? ¿No? De poner sobre sí otras representaciones. Voy a hacer mención a dos cosas, nada más tengo que elegirlas y nos queda muy poco tiempo. En la novela de Martín Cohen, Dos veces junio, dos veces, ustedes acá están viendo cómo la repetición nos sirve para poder pensar lo traumático, ¿no? En este caso, lo traumático, podemos decir que en este caso confluye lo traumático objetivo, que fue la última dictadura cívico-militar de nuestro país, y lo traumático subjetivo, como decía Hugo al comienzo de esta primera clase, ¿no? No voy a contar de qué trata la novela, se llama Dos veces junio, es de Martín Cohen, y empieza así. Esto solo voy a leer. Dice así: el cuaderno de notas estaba abierto en medio de la mesa. Había una sola frase escrita en esas dos páginas que quedaban a la vista. Decía: ¿a partir de qué edad se puede empezar a torturar a un niño? ¿A partir de qué edad? Entonces ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Empezar con ese. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué el autor pone empezar con ese? Ese recurso, les vuelvo a decir que yo, bueno, mi título de grado es psicóloga, psicoanalista, por lo tanto no soy del campo de las letras, ¿no? O sea que por ello no voy a dar algunas precisiones de lo que sería el autor, el narrador, el personaje. Yo no voy a hablar con ese vocabulario. Pero lo que sí sucede como efecto de lectura es que cuando uno lee, vuelvo a repetir, a partir de qué edad se puede empezar a torturar a un niño, empezar con ese, el ojo no puede avanzar. Va y vuelve sobre ese, empezar con ese. Quiere decir, y voy a adelantar con esto mucho, digamos, este es un tema que yo ya vengo investigando, que forma parte de mi tesis, que todavía la estoy escribiendo, la tesis de la materia de psicoanálisis, cómo lo real, cómo lo pulsional aparece también como un hecho de discurso, ¿sí? Por eso les decía que el inconsciente es un hecho de lenguaje, no está en ninguna profundidad el inconsciente, está en la superficie del lenguaje. Y esto lo podemos pensar como una expresión de lo inconsciente, de lo traumático, en la superficie del lenguaje, en un lenguaje, por supuesto, al servicio de una intención estética como es el discurso literario, ¿no? En ese sentido, yo entiendo que la literatura nos aporta, aunque escuchemos hablar a un paciente, que algunas veces puede aparecer esto, algo del orden de lo funcional, de esa compulsión de repetición, como hecho del lenguaje también, ¿sí? Como puede aparecer un acto, ¿no? El paciente repite aquello que no puede recordar, repite, aunque sea se trate un hecho de lenguaje. En otro texto, que es otra novela que se llama La casa de los conejos, no sé si la vieron, está como película en YouTube, La casa de los conejos, ¿la vieron? ¿Leyeron esta novela de Laura Alcoba? Bueno, se las recomiendo especialmente. Hace poco en el espacio Chauvin, de paso les cuento, en el espacio Chauvin están dando películas que tienen que ver, no sé si alguno vio ahora, La memoria que habitamos, creo que se llamaba así, hoy la pasó Carola por el WhatsApp nuestro de la cátedra. Ahí aparece en La casa de los conejos, la particularidad que tiene esta novela es que es escrita por Laura Alcoba
ella estuvo en un lugar, digamos, hay hechos verídicos, tanto en 2 de junio como en la Casa de los Conejos, ¿no? Son novelas que son ficciones, pero que toman cuestiones de la realidad. ¿Ya estamos en tiempo? No, no, no. Bueno, en la Casa de los Conejos, la autora la escribe en francés, es decir, que puede empezar a poner representación palabra a lo que ella vivió siendo una niña, ¿no? En esa casa que es, si yo digo derrumbada, me quedo corta, o sea, es explotada, digamos, ¿no? ¿En qué año fue esto, Steffi? En el 1976, ¿no? Y ella era una niña, tenía 8 o 9 años, no había juguetes, no podía hablar con nadie. Su mamá estaba en un lugar que se llamaba embute, esa es una palabra, una representación palabra, un significante que la doctora Estefanía lo representa, investigó mucho y trabajó. Él escribe en francés, ¿no? Y lo que voy a decir en relación a esto es que se la dedica no a su madre, se la dedica a Diana Teruggi. Esto es algo que a mí, esto es una operación de lectura. Esto también es algo que me parece interesante, que ustedes se habiliten a hacer operaciones de lectura en relación a los textos que leen. ¿Sí? Porque el psicoanálisis que nosotros estamos transmitiendo está basado en textos, que son los textos psicoanalíticos. Textos en los cuales no está todo el saber ahí, ¿sí? Y ustedes como sujetos pasivos van a recibir de ahí todo el saber. Sino que esos textos requieren que ustedes tengan una posición activa frente a esto que nosotros les leemos, les comentamos, o la bibliografía que citamos, ¿no? Entonces, pensaba, ¿no? Laura Alcoba, especialmente en La Casa de los Conejos, dedica esta novela a Diana Teruggi, que es otra de las mujeres que formaban parte del movimiento Evita, así era, ¿no? De la juventud peronista en aquel momento, y no se la dedica a su propia madre, porque su madre estaba imprimiendo, digamos, ¿no? Material que tenía que ver con esta posición ideológica, que nosotros sabemos en qué terminó, digamos, ¿no? Los 30.000 desaparecidos, ¿no? Así que podríamos decir que esta escritura en francés, hay un reportaje de ella en YouTube, que me parece que lo podían ver tranquilamente, se los recomiendo, y donde ella dice que si no escribía esto, fíjense, si no escribía esto, no podía escribir nada. Si no escribía esto. ¿Y por qué? Porque esto era lo que tenía permanentemente, y con esto voy a terminar, la forma de imágenes o de sonidos. ¿Sí? Entonces, poner palabras a imágenes y sonidos que irrumpieron como esa aniquilación que hubo, ¿no? Poner palabras, aunque sea en francés, ¿no? En palabras, en neologismos o en palabras inventadas, ¿no? La forma de tramitar lo traumático. Bueno, muchas gracias. Bueno, gente, yo terminaría con esto que me parece bárbaro en el sentido de justamente plantear distintos modos de trabajar con la palabra. ¿Se entiende? Una representación, digamos, una marca o una representación que se diga a otras representaciones, y eso que acaba de incluir otra forma de trabajar la palabra. Para dar cuenta de estas versiones de trauma objetivo, trauma subjetivo y el vínculo común. ¿Sí? Donde en una dimensión, una categorización funciona la palabra y en la otra no, aunque no significa que no esté presente. Tiene otra función y otra cosa. Bueno, vamos a seguir el martes que viene. ¿Sí? Sí, dígame. Sí, para dos cosas. Va a estar en vivo, que hoy creo que no estuvo. Va a estar. Creo que no estuvo. Por lo bajamos el link como para que pudiera ayudarse. Pero sí la semana que viene, presencialmente y grabado. Las tres formas. Presencialmente y asincrónico. No hace falta. Ahora se cerraste y ahora se va a subir la
Sí, stop. Sí, claro.